Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos mi terraza en el mes de julio del 2021. No te lo pierdas, seguime. Bueno, estuvimos ordenando un poco, limpiando y como podés ver corté muchas de las linternas chinas o Physalis alquequengui. Aprovechamos para podar y limpiar todos los tallos secos, sacar las malezas y también barrer un poco toda la terraza. Porque siempre con el viento y las hojas y flores que se caen es un trabajo de mantenimiento importante. Bueno, empezamos como siempre con el arce japonés, que como verán esta vez está un poquito golpeado porque a pesar de que ha llovido todo el mes de julio, como la maceta está por debajo del techo, no le ha caído demasiada agua y yo no estuve muy inteligente y no lo regué mucho. Así que pobrecito, está un poco golpeado por falta de agua, pero estoy seguro que se va a recuperar bien. El jaliboro lo tenemos acá súper bien, ya no tiene ninguna flor y no tendrá hasta noviembre, diciembre por ahí. La hortensia, como les mostré antes, estaba espectacular y sigue creciendo increíble. Y ya ven que hay un montón de flores de hortensias que están como marchitándose de a poquito y otras están súper bien. Va a seguir dando, así que tendremos nuevas hortensias en los próximos par de meses, creo. Acá está más cuidadito el rustifina, que sigue creciendo súper bien y sigue dando, miren ahí, más hijitos. Así que acá estará en la maceta y se irá poniendo como acá más adelante rojo, que me encanta. Hubo varios cambios en el mes de julio a pesar de la lluvia, como les dije. Hubo mucha limpieza, reordenamos cosas. Acá volvió la fotinia, que la pasamos para el fondo ahora, y acá está súper bien y creciendo muy bien, pero ya sin todas las hiedras que tenía abajo. El Nerium oleander está espectacular y esperemos que dé flores prontito. Esta hortensia que estuvo súper castigada, como les conté, con el granizo y la lluvia, acá después de la poda drástica que le hice, miren cómo se está recuperando súper bien y en un mes ha crecido otra vez un montón. Hay muchos proyectos que les iré contando en próximos episodios. Uno de ellos, por ejemplo, acá hubo mucha poda en las frambuesas porque no estaban muy bien y es como que con tanta lluvia también no les ha venido bien tanta agua. Así que hubo podas de frambuesas, la mora que está pasando por todos lados alrededor de la chimenea. Acá tenemos las otras que están muy bien. Acá hubo también corte, fíjense la cantidad que saqué de las linternas chinas, de la Physalis, que después tendré que ordenar. Acá las dedaleras que habían dado divinas, las cortamos para ver si
si vuelven a crecer, lo mismo que con el lupín, que yo creo que va a dar otro lupín antes de que llegue el invierno, un par de lupines más. Hay otros proyectos con palmeritas acá que ya irán viendo cómo se desarrollan. Miren esta, como ahora en la maceta sola está divina. Como les dije acá, una de las fotinias, una de las fisalis, algunas se cortaron más que otras. Esta sigue creciendo espectacular y ahí ven algunas de las moras negras que sí han sobrevivido todo el golpe de la lluvia, etc. Este otro está divino. Miren cómo está, crece de a poquito, pero muy lindo y muy bien. Acá hay una mezcla, ya al fondo hay más fisalis. Acá creció de la nada rustifina y está divino. Ya las violas que había desaparecieron y hay alguna que otra fisalis metida, como ven por acá. Hubo mucha limpieza. Ese es un lupín que creció de semilla. Acá tienen una rosa. Acá estas que estaban divinas también las podamos, las limpiamos y siguen ahí muy bien. Les doy ahora un paseíto por el invernadero, que está lleno de distintos morrones, pimientos del padrón, etcétera, mezclados con algunas flores que ya verán cuando estas crezcan. Se llena de colores tan divinos. Acá hubo también un par de limpieza con la euquera. En esta también. El lupín me parece que ahí no sobrevivió, pero hay una hiedra que tiene algo de esperanza. Acá también hubo mucha limpieza. Acá está el jazmín, que esperemos que crezca. Estaba medio abichado y hay que seguir cuidándolo. Acá tenemos una mezcla de popis californianas que ya dieron súper bien, y de niguelas que también dieron y van a seguir dando, y los 3 limoneros que siguen creciendo también súper bien. Seguimos por acá, que también están las flores increíbles. Mientras ven ahí una abejita aprovechando de los conejitos, son divinos. Hubo una poda importante en el arándano. Ojalá que el año que viene crezca mejor que en este. Y acá es uno de los mayores cambios en esta maceta, que estaban las mandevilas, que lamentablemente no sobrevivieron toda la nieve que tuvimos en el invierno, y se reemplazaron ahora con cosas que habían crecido en otras macetas, por ejemplo la vid esta y otras palmeritas que sacamos de acá del barrio, que anduvimos recorriendo y buscando plantas por aquí. Acá tenemos unas lilas que espero que crezcan bien. Seguimos por acá con más limpieza y nueva disposición, que tenemos a la rosa amarilla. Limpiamos la lavanda, la otra rosa, miren qué linda que está, divina. Y con esta rosa, que ahora va a dar, ya como ven por segunda vez, ya están saliendo los pimpollos. Acá tenemos a una dedalera que ha crecido sola sin que la plante, pero está genial, así que ahí quedará. La rosa esa, como les mostré, está espectacular.
muy sanita después de la cura que le hice porque estaba bichada. Y acá fíjense que volvimos a traer el arce japonés que había puesto del otro lado y ahora está acá súper lindo y bien. Cambiado de maceta también, así que vamos a ver. Acá tenemos al platicodón este que ha dado unas flores espectaculares. Fíjense. Súper lindo. Y se cansó de dar flores, como verán ahí en los que estoy esperando que den semillas para tener para el año que viene. Y está con una campánula ahí que todavía sigue floreciendo. Acá hay otros proyectos en maceta que ya les iré mostrando cómo evolucionan, a ver si prenden bien. Acá tenemos a la glicina que sigue súper bien creciendo y dando por todos lados, tirando hijos que voy poniendo de a poquito en los cables. Fíjense qué espectacular la budeya, el arbusto de las mariposas, que atrae todo el tiempo polinizadores. Es como un festín para las abejas y las mariposas. Fíjense que ha dado un montón de penachos blancos y sigue dando. Acá tienen unos nuevos y acá, como ven, el viejo que ya se súper secó desde que se abrió. Acá tengo una mezcla, como les mostré antes, de distintos geranios, geranio malayense, y acá quedó escondida detrás de la budeya la última clematis que compré, que sigo esperando que dé más flores, mientras que esta enredadera sigue dando pero un espectáculo. Y fíjense cómo se va agarrando solita ahí y seguirá poblando todo este sector, que era lo que quería. La vid también está súper bien, dando más hijitos y más hijitos, como ven acá, tirando nuevas ramitas, espectacular. La Vinca minor también está súper bien. Acá tenemos a una mezcla de budeya blanca y budeya fucsia violeta. Y les quería mostrar, fíjense, las mariposas que vienen. Bueno, seguimos con la clematis, que sigue creciendo y miren, sigue tirando acá algún que otro pimpollo, así que espero tener más clematis. De fondo ahí ven al rustifina. Y fíjense las rosas, qué espectáculo. Ya tiró por segunda vez. Y tienen un perfume increíble. Está buenísima esta rosa. Hubo limpieza acá también. Todas las campánulas esas blancas las sacamos. Y fíjense cómo quedaron acá, tipo las calibrachoas divinas. Con las otras ahí. Seguirán creciendo. La hiedra esta está súper contenta. En la maceta de la glicina, y la glicina también sigue creciendo a poco y sigo tirando guías para distintos lados. Pasamos para acá el hibiscus, a ver si crece mejor,
que se llenó de conejitos y hay una lavanda escondida en el medio, como la ven ahí. Y pasamos por la grosella espinosa, que ya comí un par de grosellas, pero nada más, porque ya les conté en los episodios anteriores que este año los frutales con tanta lluvia lamentablemente no anduvieron muy bien. Los boj ahí están súper bien, los estamos tratando porque tienen una arañuela, así que ven que en algunos lados se ven unas hojitas medias blancas. Están en tratamiento para mantenerlos sanos y bien alimentados. Y seguimos con el pino, que sigue súper bien. ¿Se acuerdan cómo estaba todas las nuevas hojitas verdes claritos? Ahora ya se pusieron verde oscuro. Tenemos acá a la peonia, que al final este año no me dio nada, lamentablemente. Y acá hay una mezcla rara de cosas porque cambiamos disposición. Acá estaba el delfinus, que se quebró un poquito la rama, como ven ahí, así que no me va a dar delfinus, pero por ahí va a dar más adelante. Acá había una mezcla de cosas que salieron de semillas, entre otras una mora que se cayó. Acá tengo un lupín que lo saqué de donde estaba el limonero y fíjense que volvió a dar y está divino. Ahí pusimos una maceta llena de enredaderas para que se vayan agarrando a la reja. Ahí tenemos al almendro, que está súper bien. Como les mostré en el episodio anterior, el limonero volvió a dar y está creciendo súper fuerte y lindo. Y tenemos el tercero en realidad, arce japonés, la fucsia, que está súper linda, con las antedesquias que siguen creciendo ahí en la maceta de las que quedaron. Y por último el jalíboro, el segundo jalíboro, que está espectacular. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy, donde recorrimos mi terraza en el mes de julio del 2021. Viste algunos cambios, algunas plantas que se fueron, unas nuevas adquisiciones, y así seguiremos paseando y recorriendo la terraza en cada mes de este año. No te pierdas el próximo episodio, por aquí, por este canal, por Travel and Gardening.